Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Saludarlos a todos aquí desde mi casa. Aquí estamos con unas invitadas nuevas, con Jen. Salúdala. ¡Aplauso de trapo! Y Gerard. Hoy día vamos a conversar de varios temas distintos, varias preguntitas se vienen, están preparadas. Y es un nuevo capítulo de entrevistas de la UJ. Es el segundo de muchos que van a venir. Y como ven, ahora estamos un poco más preparados, po. Disculpa Andrés que te tuvimos a pura agua y pan sin levadura, pero ahora tenemos aquí una tablita preparada para chiquillas. Más producción, esto va creciendo. Así que le damos el pase a la Jen para que salude a todos los jóvenes de la unidad. Oye, igual el Andy es más espiritual, así que qué bueno que le dieron agüita con pan sin levadura. Saludos chiquillos de unidad, mi nombre es Jen, algunos me conocen, otros no me recuerdan, pero los saludos a todos y que esta cosa funcione. Hola, los saludo a todos, soy Geraldine y a muchos no los conozco y quizás no me conocen, pero sí estuve en un inicio y ahí vamos a hablar hartas cositas que venimos recordando de la UJ antigua. Desde aquellos tiempos, a los que quizás se unieron hace poquito a la UJ. La Jen nos dejó hace poquito los líderes de la UJ y estamos tratando de funcionar sin ella. No ha sido fácil, no, se echa de menos la Jen, aunque siempre está igual, yo creo que es vitalicia en la UJ. Eso siempre está ahí como... Siempre está la Jen, siempre está. Y así como este es el segundo capítulo de entrevista de la UJ, vamos a hablar también desde otro punto de vista cuáles fueron los inicios de la unidad, para que vayamos conociendo un poquitito más. Ya tuvimos la versión de Andrés y ahora vamos a tener la versión de las chiquillas. Vamos a ver si se comparan, son iguales, hay diferencias, no sabemos, ¿ya? Pero aquí vamos a conversar un ratito con las chicas. Y una pregunta que también se le hicimos a Andrés y queríamos hacérsela a ustedes también para saber su opinión, que ¿cómo fue el proceso cuando el Señor a ustedes les da este proyecto de llevarlo, de hacer la unidad? ¿Se dio así como fijamente el proyecto de unidad? ¿Se fue dando solo? ¿Cómo fue eso? Yo creo que se fue dando naturalmente. No sé si era la visión que teníamos era tan clara, pero sí se fue dando primero como amistades. Entonces fuimos conociéndonos en diferentes reuniones de los pastores que hacían intercesión y ahí fuimos conociendo a diferentes jóvenes. Con la Jenny nos conocimos, no me acuerdo si en una intercesión o una vigilia de los pastores. Y fue una cuestión así como súper loca, porque siempre lo conversamos. Nos vimos y dijimos, ya, yo me voy a hacer amiga de esta galla, porque hay algo que necesitamos hacer juntas, pero ninguna de las dos sabía. Y nos juntamos un día, como que nos invitamos a tomar un café o algo, y empezamos a conversar. Y ahí fue como surgiendo esta cuestión de, oye, podríamos juntarnos, mira, nosotros tenemos... siempre en los de Sion teníamos la base, que teníamos el lugar donde nos podíamos juntar y teníamos los permisos. ¿Ya? El pastor Jimmy fue siempre súper permisivo con nosotros en ese sentido de invitar iglesia y estar ahí. Y la Jenny por otro lado tenía toda la parte como más, que vivían en el centro y tenía más redes. Entonces ahí empezamos como a sacar provecho. Sí, fue como bien de provecho al principio, sí. No fue como que nos llevábamos así como, uy, era siempre como una amistad como como que teníamos que hacer algo. Era una cuestión así como, porque para mí siempre fue también medio como una demanda del Señor. Sí. Al principio, como dice la Gerald, fue como súper natural y de ser amigos entre medio de iglesia. A mí me pasó que con el Andrés, por ejemplo, en ese tiempo la iglesia del Andy compartíamos con la iglesia local con nosotros. Nosotros estábamos en la mañana y la iglesia del Andy hacía el culto en la tarde.
Entonces ahí como que conocí esa iglesia porque en esos tiempos por lo menos mi congregación era como más bien cerrada dentro de la misma red de las congregaciones en ese tiempo Visión Mundial para la Familia. Entonces yo no tenía contacto con otras congregaciones. Y por mi forma de ser tampoco me llamaba mucho la atención de abrirme mucho porque soy como bien introvertida y bien como que me da vergüenza y esas cosas. No parece, sí sé que parece que tuviera más personalidad, pero no, dentro de mi círculo de amigos es como que me cuesta un poco. Entonces yo dije, pucha, estamos compartiendo la iglesia y es como que no los conozco, si me los topo en la calle ni siquiera sé quién es cristiano de los jóvenes. Y ya yendo a las reuniones, ahí vi a la Gerald, pero yo pensé que ella era hija del pastor James Bailey. Entonces dije, tienen una iglesia súper grande. Entonces, ahí como que nos empezamos a juntar y ya después de esta amistad que se dio, ahí viene como una demanda, que la sentimos yo creo fuerte. Y ahí es cuando a mí me costó, porque yo dije, pero es que esto es más de lo que yo pensaba de una amistad nomás y de juntarse unos con otros. Esta es una cosa que es más complicada para mí. Decía, hay que empezar a juntar, hay que empezar a organizar y hay que hacerse responsable. Claro. Porque es tan un sentido de que la unidad es tan frágil, de que cualquier cosa podía ser súper perjudicial porque teníamos un montón de chiquillos que nos miraban. Entonces era como, pucha, y si hacemos algo mal, vamos a perjudicar a todo esto. Una responsabilidad. Y ese sentido de responsabilidad creo que fue el que más nos marcó, el que nos hacía seguir para adelante. A pesar de las cosas que pasaban, decíamos, ya no importa, nos equivocamos aquí, pero ya, seguimos. Y en ese momento, claro, no empezó algo como que de repente se conocieron y vamos por la unidad, formar los J, sino que se fue dando con el tiempo. Y en ese lapso, ¿en qué momento llega Andrés? ¿En qué momento llega? Ahí llega, porque nosotros nos juntamos con la Gerald y dijimos, hagamos algo, una reunión conjunta. Eso es lo que queríamos hacer nomás, juntar a sus jóvenes con mis jóvenes y decir, hagamos una reunión extendida para que se conozcan y todo. Y después como ellos estaban en la tarde, le dije, oye, en la tarde hay una iglesia, po. También podríamos invitarlos, po. Y yo lo que hice, ahora que me acuerdo, dejé una notita en mi batería. Porque yo tocaba la batería y en un momento le había dicho a los chiquillos, le había mandado a decir que si querían ocuparan nomás la batería, porque yo no la iba a estar desarmando todos los domingos para que ellos fueran a tocar. Le dije, oye, yo la voy a dejar ahí, úsenla nomás. Y le dejé un papelito en la batería al baterista de la tarde. Después le dije, oye, no sé qué cosa, podríamos juntar. Ahora que lo pienso. Un papiro. Qué creepy. Agarré una tabla y le puse una piedra y le puse. Y ahí como que enganchamos con el Jorge y la Pili. Y dijimos, ya, pues hagamos algo entre los tres. Y ahí hicimos la primera reunión que me acuerdo que fue con completo. Tú llevaste completo. Lo que más une a los jóvenes es la comida. La Gerald era la que tenía la plata, siempre llevaba sus cosas para comer. Sí, no, yo mi papá. Estrujaba a su papá. Así como... Los jóvenes tienen hambre. Sí. Porque nosotros todos así como, imagínate, yo trabajaba. Era la única que trabajaba casi. Entonces todos eran de la universidad, llegaban del liceo y todo. Y era como, la Gerald, tienen hambre, estos niños tienen hambre. Había un negocio en la esquina. Y la Gerald siempre se desaparecía de la reunión y llegaba llena de cosas para comer. Y todos los niños, ¡ay, la tía Gerald! La tía, ¿no? Es que somos mucho más grandes que los que estábamos ahí en ese tiempo. Sí. Claro. Todos los chiquillos eran de universidad, imagínate, tenían 20. El Andy tenía 22. Javier tenía 20 años. Entonces, nadie pasaba los 22 años. Tu hermana, la Cris, la Charlo, todas tenían. Claro. Aparte, Gerald participaba con sus dos hermanas. Y yo soy prima de la Astrid. De la Astrid. De la esposa del Sebastián. Esposa del Sebastián. Sí. ¿Otro personaje? Yo llevaba a mis hermanas, tengo 3 hermanas más. Y ahí ya teníamos un grupo ya más o menos de harta gente, pues. Sí, con los chiquillos, y la verdad es que
Igual nos interesaba harto el grupo del Andy porque eran muchos. La cantidad. La cantidad, sí, no harto. eran hartos, eran como 50 y en ese tiempo eran Caleta, era mucha 50. gente. Ahora formar una iglesia que tenga Ellos 10 jóvenes mucho ya. Eran muchos y eran muy activos y tenían como muy buenas ideas siempre. Y estaban respaldados por la Pili y el Jorge, que también eran secos. Sí, son secos. Son secos los chiquillos. Entonces ahí tuvimos como los 3 primeros. Y ahí con los 3 después se nos unió el pastor Larrondo. Sí. Que hicimos migas ahí con el David Larrondo. No sé si usted lo conoce, pero el David Larrondo, que también enganchó con nosotros, con el grupo de alabanza de ellos también, sí. Y ellos eran bien unidos, una familia súper bonita. Y ya, pues éramos las 4 iglesias. Y de ahí partimos, pues ya, ¿por qué no hacemos reuniones juntos y organizamos la vigilia? Y dijimos, oye, y si nos lanzamos nomás, las 4 iglesias, si nos lanzamos nomás con la vigilia, ¿ya dónde la hacemos? En Sion, en invierno. Dijimos, es muy difícil llegar. No importa que llegue el que tenga que llegar, nomás fue la típica, no importa, preparémonos para todo. Y el que tenga que llegar. El que tenga que llegar. Y me acuerdo que ese día nos fuimos a la parte de la cocina, donde está la sala chiquitita, y nos fuimos a orar. Dijimos, ya vamos a orar los líderes y el grupo de alabanza, que fue cuando empezamos a mirar. Éramos todos los mismos. Nos fuimos a juntar los de la organización, los de la alabanza, los actores de las obras de teatro, todos eran las mismas personas. Y empezamos a orar y de repente dijimos, oye, ¿irá a venir alguien? No sé, pues sacamos nuestras cuentas. Habíamos comprado para 60 personas. Para 60, dijimos, un consomé. Dijimos un consomé de 60. Míticos consomés. Y de ahí nació el consomé. Desde aquellos tiempos. Y dijimos, ¿habrán venido unas 60 personas? No sé, dijimos nosotros, porque es lejos igual, pues es invierno y todo, estaba lloviendo ese día. Le habíamos mandado muchas cartas a distintas iglesias porque... Ahí mandábamos cartas, porque ustedes cachan que no había redes sociales. Mandábamos cartas y no te respondían, pues entonces no sabíamos. Sí, tenemos sagradas. No habían redes. No habían redes, fuera todo. Oye, pero así, igual es un tema ese porque ahora uno quiere mandar un mensaje o convocar jóvenes, lo publica en Instagram. Sí, y antes, ¿cómo lo hacías? Pues, sí, con cartas. Con cartas. Sí, pues, escribíamos una Para carta. que vean cómo comenzó todo, con cartas. Con la Jen mandando un papelito en la caja de la batería para juntarse con los demás chiquillos. Y ahí mandábamos las cartas y no sabíamos si iba a llegar gente básicamente. Y de repente salimos y me devuelvo y digo, oye, le digo, oye, era de caleta de gente. ¿En serio me hizo la Jen? Y le salí, claro, pues habrá, no sé. Eran como 200, más de 200. Sí, más de 200 personas. 200, ¿qué hicieron con los, ¿qué hicieron con los 60 consomés? Echarle agua a la Echarle agua. Agua y sal. Donde comen 2, comen 60. Comen 60, comen 200. Sí. Estaba lleno de... Sí. Sacaron todos los pisos, todas las sillas en el suelo hasta atrás. La gente parada atrás. ¿Sabes que era muy lindo? Porque habían hermanos de la iglesia nosotros que nos fueron a ayudar en la cocina. Y de la cocina de Sion se ve el camino, que es cuando vas entrando por el bosque. Y la hermana decía que venían grupos de jóvenes avanzando y que era súper lindo. Entonces ya cuando vieron eso, empezaron literalmente a echarle más agua. Llamaba a mi papá que antes que cerrara el supermercado fuera a comprar pan con mortadela. Pan con lisa era. Pan con lisa. Salvadora. No, sí, esa era como la institución. Entonces fue como de verdad que bueno, las cosas que Dios hace, pues... impresionante, y ahí uno podía ver que no era algo como humano, ¿verdad? Porque de verdad nosotros teníamos ganas de hacer esto, queríamos hacerlo y sabíamos que teníamos que tener el respaldo no del hombre, sino que de Dios para que funcionara. Y ese día fue increíble, los chiquillos que estaban para una obra que fue muy ridícula, pero fue una obra que a todos les marcó mucho. Que eran mis primos y mi hermana actuando, pues entonces yo los obligaba a todo eso, yo creo que me odian ahora. Pero yo les decía, ya no importa, vamos, si va a salir bien. Les dio vergüenza, pero fue una cosa que de verdad tú veías que incluso en esas pequeñas cosas el Espíritu Santo se fue moviendo ese día. Desde el inicio, cuando terminamos de orar, había una cortina azul grande que cubría todo, y cuando se abrió fue una cosa que
yo creo que nunca me había emocionado tanto con un culto de jóvenes como esa vez, porque más encima mi amiga me dice, ¿puedes dar la bienvenida? a mucha gente me dio vergüenza. Entonces, de verdad fue, había pastores, había gente adulta, habían jóvenes, había gente de distintos lados de Valparaíso que llegaron. Y nosotros siempre pensando que iba a ser algo para 60 personas, ¿verdad? Pero fue de verdad que uno podía sentir el respaldo de Dios y cómo el Espíritu Santo se fue moviendo en medio de todos esos jóvenes que estaban en ese día. Y que Sion se vea lleno es difícil. Oye, otra cosa que me estaba acordando, esa vigilia era media vigilia hasta las 12. Era las 6 de la mañana y nadie se quería ir. Y seguíamos alabando. Mira, y vimos eso el amanecer, fue súper lindo. Fue una de las cosas que también se ha conversado ahora. También estaba la idea de vigilia completa. Pero siempre estaba, y si no se quedan, y si se aburren, y si les da sueño. Yo creo que son muchas cosas que se levantan igual en la mente de nosotros. Igual como decíamos, no sé, con el tema de los adolescentes que han llegado mucho a los J últimamente. De repente decíamos, pucha, y si no les gusta esto, no va por ahí. Y cuando ya sabes que hagámoslo. Y lo hacemos y son los más motivados. Los chiquillos, los adolescentes, no quieren irse, están ahí motivados con la alabanza, piden otra y quieren quedarse. Y de repente nos ha pasado que subestimamos a los chiquillos. Subestimamos a los adolescentes quizás que han llegado y tienen un potencial pero súper grande, son súper talentosos y súper motivados. Cuando de repente me gustaba la frase que dijo el pastor Andrés. El pastor Andrés fue a una reunión de los líderes y también comentaba sobre las vigilias. Pues decía, antiguamente con vigilia, las colchonetas llevábamos gente y toda la noche. Y dijo, y eso comentaba el pastor Andrés, decía, lo que pasa, dijo, es que los pastores, fue una autocrítica totalmente a él, los pastores nos estamos volviendo viejos, pero la iglesia no envejece. Entonces, los que estábamos organizando quizás estamos más cansados, tenemos hoy muchas responsabilidades que cumplir el otro día, pero la iglesia sigue adelante con nosotros o sin nosotros. Entonces, quizás de repente nuestra comodidad nos ha llevado a frenarnos en ciertas cositas que hacer. Y es bacán porque podemos ver en esos ejemplos que pasaron anteriormente que por qué no pueden pasar ahora. O sea, que los jóvenes ponerle una hora hasta las 12 y que quieran quedarse y no cortarlos por un esquema, por un horario que a las 12 se tiene que cortar. Sino que darle la libertad al Espíritu Santo que haga como Él quiera. Y quizás cosas muy grandes se pueden venir. Hay que dejarnos de repente sorprender por lo que hace el Señor. Nosotros siempre tenemos como esa idea de... Siempre organizábamos todo muy bien. La parte logística la tratábamos de manejar así como al minuto de los cronogramas, de lo que íbamos a comer, de lo que se iba a hacer y todo. Pero siempre como que esa era nuestra preparación, esa era lo que nosotros presentábamos, decíamos ya, nos preparamos, esto es lo que vamos a hacer, pero que el Señor Claro. Siempre con la libertad del cambio de estructura del programa y todo en el momento, siempre estando súper atento. Oye, ¿sabéis que no sigue sigue con la alabanza? No, vamos a hacer esto otro, no sabéis que se va a subir tal persona. Todo eso que se iba moviendo en el momento, porque la convocatoria siempre fue grande. Yo me acuerdo que nunca tuvimos reuniones de menos de 100 personas, siempre era grande. Siempre que decíamos, oye, vamos a hacer tal cosa, ¡guau! Llegaba mucha gente. Y ¿cómo se llama? Ahora como lo estamos viendo con los chiquillos, el Señor nos ha inquietado en un punto. Estamos como muy acostumbrados al formato culto. ¿Todos conocen el formato culto? Formato culto, alabanza al principio, quizá el que coordina, alabanza, palabra, alabanza y para la casa. Entonces, es un formato, como lo conversamos con los líderes, es bastante cómodo. Para todo, porque ya estamos como acostumbrados a nuestra iglesia a seguir eso. Es conocido. Es conocido. Uno como que se relaja. Después de la palabra, no sé, pasan la ofrenda, después la ofrenda, la última alabanza y para la casa. En el caso de los J, la última alabanza, un compartir y para la casa. Pero el Señor nos ha mandado este último tiempo a romper ese esquema del formato oculto. Quizá al principio como que igual no estábamos así medio descoordinados porque no estábamos muy acostumbrados a eso. Pero el Señor nos ha llamado a hacer cosas diferentes. El primero, ahora estamos coleccionando los chiquillos que se acuerdan en sus casas. Estamos coleccionando, cada culto se entrega un recuerdito, una insignia, algo en especial que tienen que coleccionarnos porque los que completen todas las insignias de aquí a final de año van a tener ahí un premio por parte de la UJ. Y no sé, le hacemos una bienvenida,
le pusimos un espejo para que se sacaran fotos, subieran a redes, porque ahora todo se mueve por redes también, pues si el tiempo igual va cambiando y hay que potenciar esa área. Y las palabras, las predicaciones han sido distintas. No sé si se acuerdan, el Diego Becerra predicó y después hizo con una aplicación para el teléfono. Sí. ¿Cómo se llamaba? Kahoot. Y con eso todos los jóvenes participaban y todo el tema. Después, ¿qué hicimos? La vigilia, igual fue algo diferente. Después en Sion, me tocó predicar a mí, hicimos la prédica de los discípulos sentados en la mesa. Quizás no fue algo así como pararse en el púlpito y dar versículos y versículos, pero fue quizás con algo más gráfico hacerle entender a los chiquillos la palabra. Y yo creo que es algo que igual Andy ha conversado y que el Señor nos ha puesto, yo creo que en todos nuestros corazones, de hacer esos cambios. Es momento de que no sea porque escuchábamos comentarios, no crean que no los escuchamos, porque sí los escuchamos, que decían, pucha, ¿para qué voy a ir a la UJ el sábado si el domingo es lo mismo, si es el mismo culto? Y claro, tenemos dos opciones con eso. Una, tomarlo y decirle, oye, que son fome los chiquillos, que son desleales, ¿cómo piensan eso? Poco comprometidos. Sí, poco comprometidos. O sea, ese era un camino, y el otro es ponerle realmente oído y decir, sí, pues realmente estamos haciendo lo mismo que un culto domingo, quizás como culto de jóvenes podríamos innovar, o sea, tenemos la libertad de poder innovar en ciertas cosas y hacer un culto diferente, y hemos visto resultados. Han aumentado la asistencia y hemos recibido esos mismos comentarios del chiquillo. Hoy me gusta venir porque uno no sabe con lo que se va a topar. Como que cada culto puede aparecer algo diferente, ¿cierto? Y avanzando el tema, ahora nosotros tenemos un grupo de líderes de la UJ. ¿Cuántos somos como iglesias representadas? ¿Como 8, dijo el Andrés? 8, 7. Pero tenemos fe ahí, conversaciones por ahí que se nos pueden unir unos cuantos más el próximo año. Vamos con toda la fe. Y en ese tiempo... Inscripciones abiertas. Para salir del cuarto. Hay un cupo. Liberó un cupo. Y en ese tiempo ya se empezaron a juntar como casualmente, pero yo creo que hubo un momento, como conversamos con Andrea antes, que ya esto hay que formalizarlo de cierta manera, o sea, elegir un nombre, fijar quizás reuniones mensuales, semanales, no sé cómo lo vieron en ese tiempo, pero cómo fue ese proceso de, oye, ya sabéis que esto es algo que el Señor quiere, está funcionando y tenemos que ordenarlo, porque, o sea, no todo el tiempo quizás íbamos a estar así como quizás organizando sobre la marcha, sino que ya había que ser formal y formar la UJ en este caso. Pero esa reunión, ¿cómo fue en sus corazones? ¿Cómo lo sintieron del momento de ya formalizar esto y saber que esto va para serio? O sea, esto va de verdad. No algo que va a durar 2 reuniones y se va a acabar, sino que algo que queremos continuar. No sabíamos si iba a durar 2 reuniones. No sabían si iba a durar 2 reuniones o no. No, porque como dijimos en un principio era juntarnos y ver qué pasaba. Y en ese ver qué pasaba se fue agrandando esto, y el nombre, como dijo Andrés la otra vez, surgió como era como obvio que se tenía que llamar así porque... ¿Habían otras opciones? Eso fue una pregunta. Habían otras opciones. Había unidad juvenil, pero era típico, era como demasiado... Entonces... Jóvenes Unidos. Claro, Jóvenes Unidos no, tampoco nos pegaba. Claro. Y la verdad es que fue como... Yo creo que el formalizar o esquematizar este grupo, al igual que como surgió, fue súper natural. Se notó inmediatamente los liderazgos y la gente que trabajaba dentro de los equipos estaba como súper... ¿Sabes qué? Yo no soy de la alabanza, nunca lo he sido, mi sueño frustrado yo creo, pero nunca me han aceptado en ningún grupo. No tengo talento musical, me presentaban todo, no. Pero de verdad que a mí lo que más me sorprendía, porque siempre, yo nací en iglesia de chica, entonces siempre me llamaba mucho la atención que los grupos musicales eran como súper cerrados en que no, somos nosotros y nosotros como Sion no teníamos eso, ¿cachai? Nos faltaba, nunca teníamos buenos... No es que no teníamos buenos... No teníamos músicos para nada, porque éramos una iglesia que nació y nunca hubo como... Decíamos, íbamos a la iglesia, a la Jenny, una mujer tocando la batería, ¿cachai? Los chiquillos eran secos, la Melanie cantaba espectacular, entonces tú decías...
¡ay, qué gana de tener este grupo de alabanza! Y por otro lado decíamos, yo siempre pensé, lo difícil va a ser cuando nos toque a ver quién va a estar en este culto tocando, qué iglesia hay. Y se dio tan natural que los chiquillos se juntaron a ensayar y estaba el Marco, la Carlita, estaban todos los chiquillos de la otra iglesia. Y nunca se dio esta cuestión de que nosotros la llevamos porque somos mejores, o yo toco porque soy mujer, y no sé. Siempre fue súper natural. Había muchos bateristas, muchos guitarristas, muchos tecladistas. Y de verdad que a veces, no sé, pues para la misma vigilia, que se alargó, los chiquillos empezaron ya, ¿quién quiere tocar? Y, o sea, en ese minuto, y se dieron los instrumentos, y un ratito tocó otro grupo que venía de Viña. Entonces fue súper como natural, y la organización fue igual. Fue como ya, juntémonos chiquillos, hagamos una reunión, que generalmente era en la iglesia de la Jenny, y ahí organizamos, ya organicemos este mes, y el próximo mes nos juntábamos, organicemos este mes de nuevo. Se fue dando súper natural. ¿Y la reunión eran una vez al mes? Es que al final, mira, es que por eso te digo, es una cuestión de amistad también, porque entre medio igual nos juntábamos, por ejemplo, en mi casa. Que hagamos un asado en mi casa, que hagamos algo. Sí, o después en la casa de la Jenny, llegamos algunos, otros no llegaban. Pero la cosa es que nos veíamos todas las semanas. Todas las semanas nos veíamos con el Andrés, con los chiquillos. Entonces, en una cosa u otra, claro, siempre nos estábamos entonces juntando. Al final era como súper, las reuniones como cultos en general, no eran una vez al mes. No. Porque al principio era como, estábamos al servicio de la unidad pastoral. Entonces lo que nos pidieran ahí estábamos. Claro. Pero como amigos, como grupo nos juntábamos aparte, o sea, hacer una reunión para comer algo, sí, generalmente era como los cumpleaños. Siempre era como fecha en que, estás de cumpleaños, ya juntémonos, y llevábamos cosas para comer, claro. Ya estás de cumpleaños tal persona. Y ahí aprovechábamos de ir hablando y sacando ideas y se o el mismo día viernes de la intercesión, que se hacía todos los últimos viernes de cada mes, en la Iglesia Unida. Entonces, todos llegábamos, ¿y van a ir a la intercesión? Sí, vamos, ya, y después, y el after. Entonces, ahí típico, no íbamos a comer algo, como ustedes, que los he visto en las tardes. La típica de, oye, si nos vamos a comer un completito, oye, si vamos al para 25. O vamos a comer pizza, o vámonos para la casa de la Yera. Al final era, vámonos para acción, y ya, que les tinca, no les tinca, y al final seguíamos conversando y seguíamos con el tema. El tema de, como dice la Yera, el de la alabanza, fue como súper, así como bonito lo que se dio, porque todos esperaban eso, pues, el tema de quién toca. Y al principio habíamos pensado, era como ya que les toque, lo más lógico hubiese sido era que les tocara por iglesia, ya, ahora como estamos en tu iglesia ya toquen ustedes, pero fue como un sentir súper fuerte de parte de Dios de hacer un grupo mezclado. Y que siempre fuéramos un grupo mezclado, que nunca ministrara solamente una iglesia. Entonces, el unir el grupo, ustedes, la mayoría de ustedes son músicos, no es fácil. Sobre todo, ustedes quizás es más fácil acoplarse porque se conocen de hace mucho más tiempo, pero personas que no se conocen para nada, que están empezando esto, enganchar, era complicado. Y el grupo que armamos era un grupo era bien grande. Sí. Yo estaba en la batería en ese tiempo, yo partí siempre en la batería porque al final suplíamos todos los espacios de tratar de hacer las cosas. Pues entonces decíamos, ya, yo toco, el Marquitos que tocaba el bajo, teníamos al Fran, el esposo de la Damaris, él era una de las guitarras, el Carlos, el hermano del Dani, era la otra guitarra, teníamos el teclado, era el Fabián Toro, con el hermano, los dos, el Ale y el Fabián eran dos teclados, teníamos el coro, el Javi también tocaba, la batería a veces. Después teníamos como 4 de coro y 3 vocalistas, una cosa, cualquiera podía tocar al final, sí, porque eran muchos, entonces nos transportaba todos los equipos para todas partes, porque la única que tenía licencia, la única que se podía conseguir la camioneta, el pan de molde con su papá. Entonces cuando teníamos que ir a tocar alguna parte, en ese tiempo no había ni parlante activo, pues había que andar con el power, con los parlantes, con la mesa no era mesa, era el power donde nos conectábamos como podíamos.
algunos músicos que fueran flacos también los metíamos para adentro y vamos andando a la iglesia que nos tocara. Entonces era toda como una experiencia cada vez que nos invitaban a tocar alguna parte o que teníamos reunión. Entonces, pero siempre fue mezclado, siempre fue el espíritu de la unidad de que el grupo de alabanza tenía que ser mezclado. Y hasta el día de hoy sigue así. Sigue así. ¿Qué iglesias están en el grupo de alabanza? Está Casa de la Orfebre, Shalom, Amanecer de la Esperanza, Comunidad. Hasta ahora. Y yo hasta que me retiré del tema de la alabanza, porque ya era mucho tiempo, imagínate, 2007 ya la cuestión no nos daba, no hay espalda que a los 40 añitos te dé para andar con la batería colgando, la verdad es complicado. Entonces, imagínate, yo estuve todos esos años y pasé por todos los grupos, porque teníamos diferentes alineaciones, pues mientras iban llegando chiquillos, otras iglesias que se iban restando, chiquillos que iban llegando. Yo creo que habré tocado con casi todos, contigo, con el Mati, cuando le dimos la oportunidad. Pero cuando nosotros llegamos, con el Caleb, al ratito se fue la Yen del grupo Alabanza, al ratito que entramos. Es que llegó el que entramos nosotros Diego y yo, llegó. Hoy se le olvidó el primera iglesia. No la nombré, primera iglesia, Samuel y Dan. Fue como el hijo, pues, cuando estaban todos juntos, cuando se armaron, usted dije, ¡ay, qué buena! Voy a poder soltar las baquetas y ya está el Dieguito. ¿Verdad? Pues si nosotros llegamos y como que un par de meses se fue. Yo le decía al Diego, toca tú. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Yo toqué con el Mati en el bajo, he tocado con el, guitarra, batería y bajo, siempre uno como que hace ese enganche de con quién he tocado. Desde el Marco, el Miguel, el Mati, el Lucas. Hoy toca casi con todos los chiquillos que han tocado bajo, los he tocado. Y todos me han soplado las canciones y se lo agradezco. Oye, y hablando también del grupo Alabanza y todo eso, en ese tiempo, ¿alguna canción que usted haya dicho, oh, esta canción marcó ese tiempo en la unidad? Aparte de, ya saben cuál todas, Te doy gloria. Sí, Te doy gloria, pues sí. En la entrevista anterior vimos que Te doy gloria salió en 2008 y la Jota empezó en 2007. Y ya, dijo el Andrés desde ese tiempo empezar. La de Luis Miguel. Que se le hicimos una regla como de Suave. Gloria y alabanza. Pero quedó bien. Pero quedó linda. Pero qué bueno. Porque la música es del Señor. Y estábamos tocando, era un corito antiguo, que como que lo modernizamos. Y de repente, vamos todos bien, alabanza del Señor, y y de repente, pam, 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 tan, tan. ¡No! Salió el hermano al lado, tan, tan, tan. ¡La conocen! ¿Cómo se llama? Pero era como 2 compases y bueno, volvíamos a la canción normal. No, era entretenido. Qué bueno. ¿Cómo se llama esa canción? Esa era Gloria, parece que era como del arreglo de Juan Carlos Alvarado, sí. ¿Se acuerdan que existía un cantante que se llamaba Juan Carlos Alvarado? Sí. Hace live en Instagram. ¿Todavía? ¿Verdad? Sí, súper seguido. Bueno, en ese tiempo éramos full Juan Carlos Alvarado, Marcos Witt. La otra que no, Hillsong, espérense. Cuando sacaron United, cuando tocaron Tómalo, eso era como uno de los hits del momento. Sí, hacíamos hasta la intro de ese disco. Ya. Sí. No, son canciones típicas. Ahora lo que estuvo bien, que ya la hemos variado. Gracias a Sublime la variamos porque ya la llevan muchos puntos tocando. Y en el tema de organización, sí, pues se daba el qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y lo que pasaba siempre que nos decían, ya, pero tienen que organizarse. Que ya cuando te empiezan a mirar los grandes, los pastores, sí, te empiezan a decir, ya, pero ¿cómo funcionan? ¿Cómo van a funcionar? Y el tema de ¿quién está a cargo? Pero entre nosotros, ¿cómo se organizaron? ¿Cuál es? ¿Cómo es? Y creo que eso fue como una de las mejores cosas que tuvimos en el sentido de reconocer los liderazgos de cada uno y para qué era bueno cada uno, como los dones y los talentos de cada uno. Porque hay veces que si no estás enfrentado a una responsabilidad, no sacas lo que tienes. Porque de repente si tú ves a un grupo donde tú vas nomás y ves que otra persona siempre está tomando las decisiones, es como yo me quedo. Claro. Y me voy a ¿Para qué voy a opinar? ¿Para qué voy a hacer un esfuerzo? Pues claro. En cambio, cuando tú ya dejas de estar en el montón, y la unidad, en el sentido del liderazgo de la unidad, siempre fue así, que todos
tenían que funcionar y no era una persona que está a cargo como de varios. Entonces tú necesariamente tienes que sacar lo que tienes, lo que el Señor te puso, tienes que empezar a ejecutar tus dones, tus talentos, como quieras llamarle, tus habilidades, todas las cosas. Entonces ya te ves enfrentado a que te digan, ya tú te encargas de esto, tú te encargas de esto. Entonces ya dejáis de estar en el montoncito y tenéis que salir y decir, ¿cómo lo hago? Tengo que organizarme. Y al principio yo creo que cuesta, me imagino que dar ese paso de decir, ya, ahora yo tengo que hacer esto, y cómo lo hago, cómo me organizo, y quién me ayuda, y ahí te empezás para abajo, pues ya, esto necesito mismo. Ayuda. Esto mismo, de la entrevista también, estábamos con el Andy, una vez lo conversamos, podríamos hacer una entrevista así, ya, ve la entrevista. ¿no? Claro, es fácil, porque toda la gente siempre tiene ideas, hoy deberíamos hacer esto así, hoy, y siempre... ¿Creéis que tenemos que hacerlo? Ya, pues qué buena idea. No, sí, es verdad eso, y se nota mucho. Yo dejé de participar hace muchos años, pero siempre he estado atenta a todo lo que pasa, porque igual uno ve esto como tu hijo. Entonces tú vas viendo que va creciendo y que quedan buenas manos y que funciona, y ahora estoy llevando a mi hija, ha ido a una reunión que fue la que fue en Sion. Y la verdad es que ánimos, chiquillos, porque de verdad que yo lo vi en ella y en el grupo que estaba de los adolescentes que estaban de Sion, y sobre todo la palabra hizo llorar a mi hija. Yo nunca la había visto llorar con la palabra, y cómo la presentaron y cómo lo hicieron y la organización que había, se notaba que estaba todo muy del corazón de Dios. Entonces yo los animo, de verdad que están haciendo un súper buen trabajo, tienen muy bien crecido a este hijo que nació hace ya 18 años, y de verdad que la palabra de ese día marcó la forma en que por eso yo decía hace ratito, quebrar los esquemas no es malo, no es malo, porque uno se da cuenta que hay otros potenciales al quebrar estos esquemas tan así como la alabanza, la predicación, la ofrenda, la alabanza, y chao. Pero ahora cuando mi hija me decía, ¿qué van a hacer? ¿Por qué pusieron una mesa ahí? Van a dar la palabra, ¿pero cómo? No sé, pues si yo no estoy aquí, pero es que mamá, tú no sabes cómo. No sé, y cuando empezó a aparecer una persona de acá y otra de allá, mi hija me decía, mamá, de verdad que estoy sorprendida, porque los apóstoles nunca ya había escuchado como expresarse a un apóstol. Claro. Como tú lo quisiste hacer. Y de verdad que fue como, mamá, eran tan real como nosotros. Entonces, de verdad que los animo, que sigan con eso, no se queden ahí en una vez y listo. Está. Lo que tú hiciste, esa predicación, no sé si fue inspiración directa o lo viste en otro lado, continúenlo. De verdad que si lo podía hacer en grande, para una iglesia, para adultos, y para adultos, de verdad, de repente uno tiene que agarrar ideas. Nosotros cuando empezamos, ¿cómo motivábamos a los jóvenes con las obras de teatro? Claro. Que generalmente eran o muy impactantes, que hacíamos El Campeón, que era una lucha espiritual, ¿verdad? O hacíamos otras que eran unas ridiculeces, pero que de verdad tenían como un momento, y las dábamos justo a las 12 de la noche, porque ya cuando todos están durmiendo había que reírse. Claro. Entonces pero si ya le daba vergüenza, decían, pero nos decían a nosotras, porque eran su hermana, mi hermano, y claro. Entonces, pero es que esto no tiene nada de espiritual, decían, se van a reír de nosotros, partieron. De verdad y después todo muerto de la risa. Hay muchos que se acuerdan de esos momentos. Entonces, no hay que de repente como esquematizarse tanto o tener miedo a romper los esquemas, porque cuando es de Dios, chiquillo, funciona y va a quedar siempre en alguien. Y decía, qué rico volver a una nueva reunión de UJ, que no venía. Mi hija tiene 2 años, o sea, desde que nació yo no había ido a una, o creo que fui a una por ahí de UJ, y ver esta nueva generación cómo está siendo impactada y en qué manos está quedando la enseñanza de ellos como adolescentes, como jóvenes, y veo que va por buenas manos, pues. Entonces, de verdad, chiquillos, anímense, piensen que ya hubo un grupo que enfrentó situaciones difíciles y momentos difíciles, y que el camino está allanado. Caminen nomás. Sí, eso es lo que y algo que igual hemos conversado con los chiquillos.
decíamos que nosotros la UJ la sentimos así tan como nuestra, por así decirlo, o usar las palabras correctas, que yo le conversé a mi señora y le decía, es que no podemos ser UJ solamente una semana antes que venga la UJ. O sea, al Señor nos ha puesto eso en nuestro corazón y hemos estado siempre, yo creo con el Fabián que está ahí atrás, con mi señora y el Dieguito, hemos estado siempre, todo el mes, pensando, oye, podríamos hacer esto para la UJ. Oye, si presentamos esto, ya preséntalo tú. No, preséntalo tú. y hemos tirado varias ideas y estamos todo el mes pensando en cómo poder hacer quizás ideas distintas en el culto o proyectos diferentes. Y bueno, no sé cuándo saldrá editado este video, pero se viene algo importante quizás para septiembre. Se viene algo importante para septiembre. Y esperemos que después de la entrevista ya podamos subir toda la publicidad. O si antes, chiquillos, no se preocupen, lo estamos hablando en la entrevista nomás. Se viene algo importante para septiembre, algo que en septiembre no teníamos nada planificado. Pero de repente un grupo de algunos se le ocurrió, uy, si hacemos... Ah, no, yo no sé si decirlo, no. ¿Y si lo hacemos? Y si lo hacemos, no lo hacemos. Lo presentamos en una reunión de jóvenes y salió todo aprobado, así que sí va. Ya, así que se viene para septiembre algo importante, chiquillos, para que todos puedan disfrutar ahí. Tiqui, tiqui, tiqui. Lleven pañuelo y... Lleven pañuelo. No, pero se vienen cositas. Entonces, eso el Señor nos ha motivado bastante. Estar todo el mes, yo creo, pensando en la UJ. De repente vemos ideas en otro lado. Oye, podríamos implementarlo igual en la UJ. Uno se proyecta. Sí. Se proyecta diferente. Uno como que se expande y abre su metro cuadrado. Y a pesar de que uno sigue participando en su iglesia local, uno potencia su iglesia local con lo que puedes llegar a hacer en la UJ. Entonces tú empiezas a decir como el cuerpo, ya no empezás a pensar en solo tu congregación, tú hablas del cuerpo de Cristo, de la iglesia en general, entonces tú ya empiezas a ver a los otros jóvenes como tus los vemos siempre. Tú lo empezás a ver así como una responsabilidad sobre ellos, aunque no sean de tu propia congregación. Y algo que no sé si empezamos a hablar eso antes de que empezáramos a grabar o no, pero hablamos sobre que también el tema de la unidad es tan frágil y hay que cuidar la unidad. Hay que cuidar. Entonces, de repente, cuando hemos tenido ideas y cosas que vamos a plantear y todo, siempre estamos con eso de cuidarnos bien en esto porque no queremos, no sé, quizás dañar a nadie o que no se malinterprete nada por el bien de la unidad, ¿cachai? Entonces, el Señor nos ha llevado en esos pasos, yo creo. Es fácil que estos tipos de movimientos, que sabemos que no somos los únicos, que eso es un sentir de Dios, que siempre Él ha querido que su iglesia esté toda, que trabaje junto, que sean uno. Pero es súper fácil echarlo a perder por cualquier cosa, porque la gente somos todos humanos y los egos, las envidias o bien el malinterpretar, el que tú hiciste algo quizás no con la intención, pero sí se interpretó de cierta forma. Entonces, eso es lo que siempre nos cuidamos, en el sentido de que fueron de las cosas que cuando ya no, tú decías, pues, ¿y cómo se organizaron ya? Porque hubo un momento en que hubo que sentarse y decir, vamos a tener reglas, o sea, tenemos que tener ciertos márgenes en el que nos vamos a mover, porque para lo primero que nos vimos enfrentados es qué pasa si a los chiquillos se quieren ir a otra congregación. Porque de repente siempre el pasto del vecino es más verde que el de uno. Pues uno como joven o como un chiquillo de 15 años, de 16 o alguien de 20, tú miras para el lado y dices, ay, parece que esa iglesia es más divertida que la mía. Porque uno conoce lo de uno y siempre quiere mirar para el lado. Decíamos, ¿qué va a pasar si es que pasa eso? Y nosotros quedamos como súper así como firmes en el sentido de no, pues cada uno siempre con los chiquillos, en cada uno en su congregación. Y si empiezan a ver como relaciones entre ellos, un problema, la idea es que se hagan amigos, la idea es que se conozcan, la idea es que se quieran, que este sea un lugar donde se sientan seguros. Oye, y siguiendo con el tema, estuvimos hablando sobre la fragilidad de la unidad y que había que cuidarla harto. Pero vemos que ha permanecido durante 18 años. 18 largos años. Han pasado, como hablamos con Andrés, muchos líderes, muchos jóvenes que ya no están participando en la unidad.
y jóvenes que están recién ingresando a la unidad. Y eso quería hacer una pregunta a ustedes, que cómo era eso de poder, quizás después de 18 años, mirar hacia atrás y ver todas estas generaciones que han pasado, quizás con algo que no se planeó tanto como finalidad de formar la UJ, pero el Señor los llevó a eso. Formaron la unidad y han pasado 18 años y miles de jóvenes por entre medio de las reuniones que ya no están y que están llegando. ¿Y cómo ha sido eso en su corazón, mirar hacia atrás y ver la obra del Señor en estos años? Es como decía la Gerald, es como mirar a tu hijo, es como, bueno, yo no tengo hijos, entonces me imagino cómo debe ser cuidar a los hijos. No, es como una satisfacción y un ¿cómo decirlo? Como un agradecimiento más que una satisfacción. No es como que tú hiciste algo, sino que es como un agradecimiento profundo de que Dios nos haya permitido hacerlo. O sea, que nos haya encomendado este trabajo, porque es un trabajo muy, muy bonito, muy, muy lindo. Entonces, el haber sido parte y haber podido participar y el haber podido dejar todo lo que tienes en pos de esto que al principio, como te decíamos, no lo teníamos muy claro. Era como, si es del Señor, decíamos, esto va a permanecer. Claro. Y no importa quién esté liderando, porque esto trasciende a que esté Yera, a que esté yo, a que esté la Andy. Puede estar, el tema es que el que esté en el momento sirva a las personas en el tiempo que le corresponda o que el Señor le asigne estar. Claro. Entonces, porque tú ya dejas como de pensar solamente en ti y te abres a trabajar por algo que sabes que es como que va más allá de lo que está acostumbrado nosotros como iglesia, porque siempre uno tiene como unas tareas, un trabajo, y siempre en la iglesia es como local, es como que siempre es como lo mismo. Claro. Se va repitiendo los que tocan, los que hacen clases, los que discipulan, pero en la UJ se te abre como un abanico más grande de cosas que puedes hacer, sí. Y que todo es para el cuerpo. Claro. Entonces siempre es para edificar el cuerpo de Cristo y para expandir el ministerio. Entonces expandir el reino. Entonces tú lo miras para atrás y dices, wow, nunca pensé que iba a durar tanto. Y saber que la proyección es quizás hasta cuándo. Hasta cuándo, claro. Sí, eso mismo nos decía Andrés, pues no teníamos como pensado que cuánto iba a durar, no había una proyección en cuánto iba a durar en tiempo, pero ya van 18 años y el Señor ha respaldado estos 18 años. Y bueno, seguirá hasta que Dios quiera. Yo creo que esa es la palabra clave. Se siente el respaldo hasta el día de hoy. Porque quizá en el minuto que partió todo esto fue como, ¿y si estamos haciendo una locura? ¿Y si no es de Dios? Y yo creo que mucha gente se lo cuestionó también. Sí. Pero al final miras para atrás, como decías tú en la pregunta, y te das cuenta que sí era de Dios, que sí había un propósito y que sí sigue habiendo un propósito. Yo creo que es como levantar liderazgo, suplir las necesidades de los jóvenes y adolescentes que quizás no está siendo suplida en ciertos lugares, pero creo que más allá de todo es eso, el respaldo. Es ver el respaldo de Dios en este proyecto, en esta locura que muchos nos subimos, ¿verdad? No solamente la Jenny, Andrés y yo, sino que está la Asri, están el montón de gente que ha pasado, no sé, los podríamos nombrar a todos, ¿verdad? Pero yo creo que el creer y creerle a Dios en ese momento fue la clave. El creerle a Dios, decir, sí, Dios tiene la capacidad de mover a toda una ciudad, a Villa Alemana, con la juventud, y lo hizo y se hizo. Yo creo que eso es el respaldo solamente de Dios. Claro. Y hermoso ver el respaldo del Señor, sí, eso es bacán, porque de repente hay proyectos que parecen locuras de repente en la mente, pero si tenemos el respaldo del Señor hay que darle para adelante nomás, pues si al final Él es el que siempre nos está ahí respaldando y echándonos ahí el empujoncito para que nos atrevamos. Si son quizás proyectos que, imagínense cuántas, eso también hablamos con Andrés,
cuántos proyectos que quizás por miedo no se llegaron a realizar. Es que lo que tú dices es como súper cierto. Tú ahora, antes de cuando estabas hablando de la predicación, cuando tú sentiste cómo hacerlo y después decías, pero tú nunca habías hecho una predicación de esa manera. Entonces hay un montón de cosas, pero como que tenías esa idea Claro. persistente y hay muchos sueños, muchas ideas, mucho sentir que se quedan ahí, que no los ejecutamos. Que cuánto se pierde de cosas nuevas, de ¿cómo se llama? De ideas nuevas, de proyectos nuevos que se quedan. ¿Por qué? Porque uno no ejecuta, uno se queda ahí, y si no es, y si me da miedo, o es muy demandante, o quizás voy a tener, que tengo tantas cosas que hacer, es típico, hoy que tengo tanto que hacer, que no voy a poder. Uno se siente a veces que no tiene las capacidades suficientes o los recursos suficientes y todo eso lo suple el Señor, no es algo que tú tengas que tener. Entonces, ponerte en las manos y aceptar la locura nomás y lanzarte. Lanzarse nomás, porque claro, como decía, y en cuántos proyectos quizás, eso también me trae a la mente el Señor, cuántos proyectos, ideas nuevas, actividades, o sea, lo que sea que el Señor ha puesto en los corazones, han quedado ahí enterradas por no atrevernos a dar el paso. A ejecutar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Es cosa de creerle nomás, creerle y si estamos en comunión con el Señor, sabemos que el Señor ahí pone sus ideas en nuestros corazones para poder llevarlas a cabo. ¿Amén? Y llevando todo esto de los años y todo que han pasado, una pregunta que quizás puede ser controversial ahí. Si tuvieran el poder de poder echar el tiempo atrás, ¿qué cosas hubieran hecho diferentes? Que quizás digan, mira, lo podría haber hecho así, quizás hubiera sido mejor, o no sé. ¿Qué cosas hubieran hecho distintas? ¿O dejarían todo tal cual como está? Yo creo que ha sido perfecto. Sí. No, perfecto. No ha sido perfecto, pero yo creo que no cambiaría nada porque si te das cuenta ya, la unidad ya 18 años ya, y no ha habido, por lo menos yo desde afuera que he estado más tiempo fuera nunca he escuchado, oye, ¿sabéis que quedó la embarrada? O pasó esto, o hay un tremendo cagüín con respecto a la unidad. Al contrario, siempre ha sido como súper de buen testimonio. Entonces yo creo que no cambiaría nada, solamente ¿A quién? a la querida. No, a nadie, de verdad que no hay personajes que tengan, no, de verdad que cada uno cumplió un rol específico en un momento específico y no podéis cambiar si Dios, yo creo que Dios siempre entregó esto de esta forma, este era el diseño y se siguió y ha sido como un bálsamo, de verdad que ha sido un bálsamo en el tiempo que nosotros estuvimos con usted ahora liderando y no creo que sea un dolor de cabeza. Al contrario, es un bálsamo cuando uno termina el culto o la reunión que han hecho y después no que hay así como, ay, podría haber sido esto, podría haber hecho esto, sino que queda como con la satisfacción en el corazón de que se cumplió el objetivo que Dios tenía. Entonces yo creo que mirar para atrás y cambiar algo no sería ser mal agradecida con Dios en este tiempo. Sí, igual el Señor ha sido fiel y ha sido bueno durante todos estos años. Y también para el tema del liderazgo, la UJ, aparte de quizás ser la unidad de los jóvenes de Villa Alemana, ha sido una súper buena escuela, por así decirlo, para los líderes que quizás como estamos yo con mi esposa, quizás el Diego también, que son los que más tengo cerca y he conversado más, pero los demás chiquillos que de repente por primera vez están tomando un grupo de jóvenes en su iglesia y llegan a la unidad y pueden recibir quizás la experiencia de ti, diferentes jóvenes, de diferentes líderes y poder llevar esa idea y implementarla en nuestro grupo de jóvenes. Y también el trato con los jóvenes, que es súper diferente, porque, no sé, en nuestra iglesia los jóvenes son todos viejos, ¿no? Los jóvenes son todos grandes. El adolescente que es dos, Gaspar y Juan Pablo, que tienen 16 y 15. 16 y 15. Son los más chicos. Pero hay iglesias que ya de 13, 14 años. Y ahora, sobre todo en la UJ, han llegado muchos adolescentes, son muchos. Y es bacán ver eso porque es una generación que viene con nuevas ideas. Quizás nosotros ya tenemos estas ideas que estamos formando, pero los chiquillos que ustedes van llegando, chiquillos, ustedes tienen nuevas ideas
Y si tienen alguna idea, no tengan miedo en quizás acercarse a su líder y plantearle la idea. Él lo puede plantear en el grupo de los jóvenes o a cualquier chiquillo. Comentarle quizás algún sueño, algún plan que el Señor ha puesto en su corazón. Miren, no tengan miedo, si es cosa de hablar nomás y poder ser aporte también dentro de esto que es la unidad. Y siempre van a encontrar un lugar y una puerta abierta aquí en el tema de la unidad. Y cuando se hacen actividades, hay muchas cosas que hacer, recibir a los jóvenes en la puerta, tomar las inscripciones, siempre hay algo que hacer. Así que si usted dice, pucha, quizás no me siento tan útil y cosas, abra la boca nomás, porque faltan manos para muchas cosas de repente dentro del mismo culto. La iglesia no se limita a la alabanza. Claro. Ese es como Sí. es todo lo que vemos, porque como jóvenes, que en general las iglesias siempre los grupos de alabanza son jóvenes, y los jóvenes empiezan a pensar que eso es, que ahí nomás te puedes desarrollar. Y hay un montón de cosas, la parte de administración es súper fuerte, la parte de logística se necesita muchas personas. El servicio en general. El servicio en general siempre es demandante, pero no lo vemos. Nosotros llegamos a una reunión y no sabemos quién limpió, quién puso las mesas, después disfrutamos de un compartir, pero no sabemos quién estaba en la cocina, recolectando las cosas, sirviendo. Después nosotros nos vamos para la casa, pero alguien se queda limpiando, alguien se queda limpiando la cocina. Y para eso yo creo que hay espacio para que todos participemos. De sobra espacio. Así en el último culto, no, ¿fue el último? Sí, en Sion. Había que servir consomé. Estaban todos los vasos atrás y habían 2 personas sirviendo consomé. Y después llegamos nosotros y estábamos ahí entre todos, hasta el pastor Jimmy sirviendo consomé, se le cayó el consomé al piso. Pero faltaban manos, estaban los jóvenes haciendo la fila para poder entrar a tomar consomé y todavía no podíamos tener todos los vasos servidos. Y entonces, como decía la Jen, faltan manos, vengan nomás, atrévanse nomás a participar de esto tan hermoso que el Señor ha puesto en el corazón de los chiquillos, de la unidad. Y para ir cerrando ya la entrevista, les quería pedir ahí que le den alguna palabra de aliento a los chiquillos nuevos que están llegando, tanto adolescentes que está llegando ahora a la UJ. Y que pucha, que de repente no todo va a ser bonito. Quizás hay cosas que quizás van a encontrar que no son como quizás ellos lo quisieran o como lo hubieran hecho ellos. Pero que se entienda que esto va más allá de nosotros, es la unidad del Señor. Entonces, queremos siempre dar la excelencia para el Señor. Pero de repente usted quizás va a ver algo que no le va a parecer, pero por eso no tiene que desanimarse. Entonces, eso le quería pedir, chiquillas, que le den quizás algunas palabras a los jóvenes que están llegando. Para alentarlo a permanecer en la unidad. Yo creo que lo principal es que siempre hay que ir con un corazón dispuesto a escuchar, y si no queremos no queremos ser como críticos o estar criticando lo que está pasando, seamos parte de. Claro. Porque cuando uno es parte de, no le gustan las críticas, ¿verdad? Pero cuando estamos como espectadores solamente, es cuando nos es fácil criticar. Entonces, los chiquillos, los adolescentes, los jóvenes nuevos que están llegando, háganse parte, sean parte de esto. Como decía recién aquí mi hermano, empiecen a trabajar, es algo que de verdad después día a día van a ir con más ganas y con más disposición a recibir una palabra. Y esto no es un culto o no son cultos para entretenerse. Porque la UJ no es para entretenerse, la UJ es para ir creciendo. Es un espacio donde los jóvenes pueden encontrar palabras de acuerdo a sus necesidades. Entonces no vayamos con una mentalidad de que me tienen que entretener, tienen que tener algo bonito, tienen que tener algo distinto. Y si no es distinto, recibamos como está la palabra. Si la palabra siempre va a ser provechosa para nosotros. Entonces, primero un corazón dispuesto, y si no queremos ver lo malo o ir a algo que nos aburre, hagámonos parte para hacer algo nuevo. Claro. Pero yo creo que eso es estar metido ahí donde las papas queman, como se dice. Sí. ¿Bien? ¿Alguna palabra para los chiquillos? A ti te digo, ¿no? Como decía la Gerald, la UJ, la idea principal es que sea un espacio seguro, que sea un espacio donde se puedan sentir parte, cómodos, seguros, donde sepan que hay gente que los ama, y que tenemos dos objetivos nomás.
Se me olvidaron, no. Tenemos 2 objetivos, siempre hemos tenido como dos pilares en la UJ, que es siempre edificar el cuerpo. O sea, en palabras menos bíblica, Reina Valera, estamos ahí para instruir, para recibir palabra, para crecer en el Señor y aprender. Y lo otro es para extender, para poder hablarle, atrevernos a hablarle a otras personas, a compartir lo que hemos recibido de Dios en todos los ámbitos donde estamos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, con quien sea que estemos. Y que seamos parte, que ustedes siéntanse que hay un lugar para ustedes específico en la unidad, con un trabajo que ustedes nomás pueden realizar, con algo específico que Dios puso en ustedes, y háganlo con amor al Señor y con un corazón, con la idea solamente con un corazón limpio, de solamente servir al Señor, de entregarle algo de todo lo que hemos recibido, que es mucho de parte de Dios, entregar un poquito y cada vez ir entregando un poco más, pero que eso sea, que seamos una familia. OJ al final somos una familia y que estamos juntos en las buenas y en las que no son tan buenas a veces, y que nos apoyamos entre todos y que crecemos entre todos y que como una familia nos queremos y las pasamos todas juntas. Sí, y así mismo también, como decía la Jen, nos sorprendió también cuando hicimos la pregunta por Instagram. A los chiquillos le pusimos ¿qué es la OJ para ustedes? Entonces también queríamos saber qué es lo que piensan ellos, qué es la unidad, pues también. Porque nosotros tenemos una visión, quizá ellos piensan de otra manera. Y también las respuestas fueron familia, pusieron un lugar donde fui por primera vez y como que le había gustado mucho y quería seguir yendo. Habían jóvenes que no habían ido nunca a la unidad y vieron la foto, los videos y todo. Y ponían, no sé, un lugar que me gustaría ir por primera vez para compartir con más gente. Otro comentario fue, me gusta porque puedo ver jóvenes de distintas iglesias con mi misma visión de seguir a Cristo. Entonces, en la UJ realmente encuentran eso, encuentran compañerismo, pusieron también, ¿qué más? Lealtad también leí. Entonces, es algo que se está formando y si tiene todos esos comentarios buenos, es porque viene del Señor. Más que nada, porque si nosotros intentáramos hacerlo quizás con nuestras propias ideas, nuestra propia fuerza, quizás en qué terminaría todo esto. Mejor nos dejamos guiar por el Señor, que a Él le salen mejor las cosas que a nosotros. Y que claro, lo que siempre se dice, no miren a la UJ como una persona, como una sola persona, como un líder, como una persona, porque las personas fallamos, nos podemos caer y pueden, quizás de mí, quizás yo puedo hablar de cierta manera y que a usted le choca eso, pero ese no puede ser motivo para que usted deje de asistir a la unidad. Amén. Nosotros tenemos que siempre nuestro foco principal es el Señor. Amén. Él es nuestro ejemplo, nuestro motivo a seguir siempre ha sido Él. Si nosotros nos podemos caer y nos podemos fallarle a ustedes o hablarle quizás de una forma que no le acomoda o algún gesto que a usted le incomodó, pero eso no puede ser motivo para que dejemos de asistir. Amén. Sino que nuestra vista siempre esté en vez del hombre en el Señor, que Él es el que nunca falla. Así que chiquillas, hasta ahí dejamos la entrevista. Un gusto poder haber estado con ustedes. La siguiente entrevista será con el Pastor Jimmy. Pastor Jimmy, quizás, ¿qué versión tiene de todo esto que ustedes han dicho? Se va a decir, estos cabros cuando llegaron me ponían a mí delante al choque, no sé, algo irá a decir. Nunca autoricé. Todo lo que dijeron fue mentira. No, pero pucha, un gusto que estén acá en esta sección de entrevistas del UJ y que se van a venir muchas más. Así que vamos a tener puntos de vista de muchos lados. Algunas van a ser enfocadas en los inicios del UJ, otros van a ser enfocados quizás en la alabanza, en el ministerio de danza, en evangelismo, muchas cosas más que se pueden dar. ¿Ya? Así que chiquillos, un saludo a todos, un abrazo a todos los que estén escuchando la entrevista. Les queremos mucho. Muchas gracias por la invitación. Ya, un aplauso. Cuando ustedes tocaron Tócalo, fue como wow. Tómalo, no tócalo. Difícil esa. Todavía no la Eso sacamos. lo tienen que cortar, obviamente. No hay que dejarlo.